Estás escuchando Verdad al Mic. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Verdad al Mic. Bienvenidos al último episodio de Verdad al Mic. Antes de comenzar con este último episodio, necesitamos decir que obviamente, como ya se dan cuenta, esto se ha dilatado más de lo previsto. Nos agarró diciembre con algunas cosas cambiantes, por lo menos en mi vida y la de mi familia, teniendo que mudarnos de donde estábamos. Y bueno, con todo el caos que eso implica y el acomodarse otra vez y bueno, un montón de cuestiones que hicieron que este último episodio no salga en tiempo y forma. Entendemos obviamente que nuestros tiempos y nuestra vida están en las manos de Dios, que como bien nos enseña la palabra del Señor, uno dispone en su corazón a hacer cosas, pero finalmente el final de donde vamos a estar y lo que vamos a decir está en las manos de nuestro Dios. Y eso nos deja tranquilos, pero obviamente cuando uno pretende hacer algo y los oyentes están esperando eso, se entiende que quizás en este momento es un poco desprolijo llegar a este último episodio, no en la forma o el tiempo que hubiéramos querido. Pero bueno, así estamos, le damos gracias a Dios por llegar a este último episodio de esta cuarta temporada. Y no sabemos exactamente cómo vamos a continuar con Verdad al Mic, qué nos deparará este año con Verdad al Mic. Pero bueno, obviamente ya en un momento que podamos ponernos de acuerdo con Debo, vamos a poder decirle a ustedes cómo vamos a continuar, si Dios así lo quiere, con una quinta temporada. Obviamente, como les acabo de decir, todo está en las manos de Dios y Él dispondrá de ese tiempo. Bien, entonces ahora sí, llegando al último episodio de Verdad al Mic y llegando al final de la confesión de fe de Westminster en el Catecismo Menor, decirles a ustedes que esta confesión termina con la oración de Jesús, el Padre Nuestro, donde, como ya saben, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Y esta parte final es un poco similar a cuando vimos la parte de los mandamientos, donde va uno por uno y describe qué es lo que se pide o qué es lo que exigen esos mandamientos. Bueno, en esta oportunidad es exactamente lo mismo. Cada petición que Jesús enseña, la confesión de fe nos la desenvuelve y nos dice, bueno, qué es lo que Jesús está pidiendo. Y como ya saben, Jesús nos está enseñando a nosotros a orar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es abocarnos en las primeras 4 peticiones de Jesús. Y vamos a tratar de aprender cómo orar con estas 4 peticiones. Dicho esto, espero que para este momento hayas tenido tu confesión de fe. Hayas dicho, bueno, esta es mi fe. Esto es lo que yo confieso de mi fe. Esto es lo que yo creo. Y espero que puedas compartirlo también cuando Dios te lo permita. Con otros hermanos quizás, con otros hermanos de otras denominaciones. Y que de pronto cuando salga un tema que hayamos abarcado acá en Verdad al Mic en esta cuarta temporada, digas, sí, yo creo esto dice la Biblia respecto de, por ejemplo, no sé, el bautismo, o esto dice la Biblia de, por ejemplo, los sacramentos, y esto dice la Biblia de, y yo creo en esto y en esto no, sin ningún tipo de contienda, ¿no? Pero simplemente la idea de esta cuarta temporada es que nosotros tengamos claro qué es lo que confesamos, cuál es la fe que tenemos. Y como ya les hemos dicho, no se trata de decir, bueno, mi fe es lo que dice el Catecismo Menor de Westminster, no. Lo que tenemos que decir es mi fe es lo que la palabra de Dios dice. Y lo que la palabra de Dios dice es esto en este tema. Y yo creo esto. Amén. Así que ese es el reto que tenés. Y a eso es lo que queríamos llegar y concluir con esta cuarta temporada. Así que podamos confesar nuestra fe. Que no tengamos temor de hacerlo. Y que estemos firmes en lo que decimos creer. Así que bien, vamos a empezar con esto, ¿sí? La pregunta en el Catecismo Menor es la 100 y dice, ¿qué nos enseña el prefacio de la oración del Señor? Y contesta, el prefacio de la oración del Señor nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseña que nos acerquemos a Dios con toda santa reverencia y confianza, como hijos a un Padre que puede y que está dispuesto a ayudarnos, y que debemos orar con otros y por otros. ¿Sí? Esto es lo que dice la confesión.
Fíjense lo que dice el Salmo 95:6. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Dios está en el cielo y vos y yo tenemos el privilegio, como hijos que hemos sido llamados y hechos en Cristo Jesús, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios como a un Padre. Ahora, no como a un Padre que no merezca nuestro respeto o nuestra reverencia, ¿sí? Creo que todos tenemos ese respeto y esa reverencia hacia nuestros padres. Bueno, debemos tenerlo mucho más hacia nuestro Dios. No olvidarnos que sí, efectivamente Él es nuestro Padre, pero Él no ha dejado de ser Rey. Así que con esa humildad debemos acercarnos a Dios con confianza, ¿sí? Como se acerca cualquier hijo a su Padre. Efesios 3:12 nos dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que no dudes en acercarte a Dios en ningún momento, cualquiera sea tu situación. Él te va a escuchar, ¿sí? Lucas 11:11-13 nos dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ok? Entonces, si nosotros como padres somos malos, dice la Biblia eso, no somos buenos como Dios. Tenemos bondad, claro que sí, pero nuestro Dios es el único Dios bueno perfectamente. Y nosotros como padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, queremos darle lo mejor a nuestros hijos. Ese es nuestro deseo. Y no es casualidad que Dios nos haya permitido disfrutar de ese vínculo y tenerlo a Él con nosotros con ese vínculo. Entonces, considerando esto y en un razonamiento lógico de Lucas, dice: bueno, si ustedes hacen cosas buenas por sus hijos, ¿cuánto más Dios lo va a hacer por ustedes? ¿Sí? Si vos le pedís pan a Dios, no te va a dar una piedra. Amén. Si vos le pedís pescado a Dios, no te va a dar una serpiente. Avanzamos, vamos a la segunda petición y dice: ¿qué le rogamos a Dios? En la primera petición, perdón, esto estamos hablando del prefacio, ¿sí? Ahora vamos a la primera petición que dice: santificado sea tu nombre. Y dice: rogamos que Dios nos capacite a nosotros y a los demás para glorificarle en todo aquello por lo cual se da a conocer a sí mismo, y que Él disponga todas las cosas para su propia gloria. Cuando mencionábamos en el episodio que hablamos de los mandamientos el tema de la blasfemia contra Dios, decíamos que una de las formas de blasfemar es cuando nosotros menospreciamos o nos burlamos de algo que está referido a cómo Dios se ha dado a conocer. Por ejemplo, la creación, o más específicamente su palabra, o peor aún, cuando hablamos mal o no creemos y menospreciamos a Jesucristo. Estamos blasfemando. Ahora, Él se ha dado a conocer y nosotros le pedimos que sea santificado su nombre, ¿sí? Entonces, queremos glorificarlo, queremos que Él brille, queremos que nuestra vida dirija a las personas a poner sus ojos en Jesús, en nuestro Dios y no en nosotros. Eso es lo que rogamos, que Él sea santificado. Ahora bien, esto es importante, creo que lo voy a repetir otra vez, pero una de las cosas que podemos cometer el error cuando vemos el Padre Nuestro es cuando decimos: bueno, santificado sea tu nombre, o como decimos después, venga tu reino, o como decimos después, hágase tu voluntad. Una de las cosas que podemos incurrir es pretender que, por ejemplo, cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, decir, bueno, que el mundo que me rodea, que mis compañeros en la escuela, en la facultad, mis compañeros en el trabajo, mi barrio, mis vecinos, etcétera, etcétera, bueno, que ellos hagan oro para que en el mundo se haga la voluntad de Dios. Ahora bien, lo cierto es que eso no va a suceder. Y no es la idea desalentarnos y dejar de pedir eso, todo lo contrario. Debemos pedir eso, ¿saben por qué? Porque los únicos capacitados para hacer la voluntad de Dios son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Solamente ellos están capacitados para hacer la voluntad de Dios. Mientras que el mundo está esclavizado a sus pecados, está esclavizado a la voluntad de Satanás para hacer la voluntad de Satanás, tienen su entendimiento entenebrecido y están ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, esas personas no pueden hacer la voluntad de Dios. Así que cuando oramos que hagamos la voluntad de Dios, cuando oramos que venga su reino y cuando oramos que santificado sea su nombre, lo que estamos diciendo en pocas palabras es hacer eso. Ayúdame a santificar tu nombre. Ayúdame a que tu reino venga a mi vida y yo pueda vivir en los términos de tu reino, haciendo tu voluntad.
Señor, que tu pueblo, que tu iglesia haga tu voluntad. Que le muestre al mundo cuál es tu voluntad. Eso es lo que hacemos, hermanos, cuando hacemos esta oración. Así que más de ser un deseo o un anhelo para que el mundo, para que por ejemplo, nuestros familiares hagan la voluntad de Dios. No, debe ser una oración para que vos, que sos un hijo de Dios, hagas la voluntad de Dios como le agrada. Amén. Dicho esto, continuamos y dice que Él disponga todas las cosas para su gloria. ¿Sí? Acordate que estamos en este mundo, que la iglesia está en este mundo, que todo lo que Dios hace por y para su pueblo es para la gloria de su nombre, es para Él ser honrado. Todo finalmente es para la gloria de su nombre. Segunda petición, venga tu reino. Rogamos que el reino de Satanás sea destruido y que el reino de gracia progrese, que nosotros y los demás seamos instruidos y conservados en Él, y que el reino de gloria venga pronto. Salmo 68, 1 y 18 dice, levántate Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Apocalipsis 12, 10 y 11 nos dice, entonces una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Llegará el día, hermanos, cuando el reino de Satanás sea destruido. Eso promete las Escrituras. Y cuando oramos venga tu reino, eso también es lo que estamos deseando. Si tiene que venir el reino de Dios, hermanos, el reino de Dios no va a venir. O mejor dicho, el reino de Dios no puede reinar en medio del pecado. El pecado tiene que ser destruido. La maldad tiene que ser destruida, porque en el reino de Dios no hay maldad y no hay pecado. No puede coexistir el reino de Dios y el reino de las tinieblas. No puede coexistir. Entonces, para que venga el reino de Dios, el reino de Satanás tiene que ser destruido. Y eso es lo que la Biblia promete que va a suceder. En la medida que avanza el reino de Dios, el reino de Satanás va desapareciendo y va finalmente a ser destruido. Rogamos que el reino de gracia avance y que nosotros y los demás seamos introducidos y conservados en él. Y por último, y no menos importante, dice que el reino de gloria venga pronto. Apocalipsis 22:20 nos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Lo que debemos preguntarnos y lo que debemos cuestionarnos es si estamos esperando el reino de Dios. Y qué evidencias podemos presentar de que eso es una verdad, de que efectivamente estamos esperando que el reino de Dios venga pronto. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Es decir, yo tengo expectativas de que venga el reino de Dios. ¿Me estoy preparando para ello? En mi caso, por ejemplo, una vez a la semana viene un camión con agua mineral y viene un día en específico y yo sé que viene en un horario determinado. Bueno, yo tengo que estar preparado, tengo que tener los bidones vacíos listos para que cuando llegue el hombre que me descarga el agua, yo darle de los bidones vacíos, pagarle lo que corresponde y fin. Ahora, de sábados a jueves, yo no estoy esperando. O mejor dicho, no me estoy acordando quizás de que va a venir el camión del agua. Me acuerdo, por ejemplo, un jueves. O quizás muchas veces el mismo viernes. Digo, hoy tiene que venir el agua. O sea, yo no me preparé muchas veces para esperarlo. En otras ocasiones justamente por eso me ha sorprendido. Ahora yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Te estás preparando para ese día? Porque la Biblia promete que va a ser así. Muchas veces, hermanos, estamos metidos con nuestra cabeza en nuestras cosas, en nuestras angustias, en nuestros problemas. En los quehaceres de la vida, de lo cotidiano, de la familia, muchas veces también inmersos con todo nuestro ser en las cosas del Señor, en los ministerios, etcétera, etcétera. Nos olvidamos una parte tan importante como es que esperemos el reino de Dios y roguemos a Dios que venga su reino, que realmente venga de una vez y digamos todos juntos, sí, ven Señor Jesús, te esperamos, te anhelamos, necesitamos que estés con nosotros. Mejor dicho, necesitamos estar nosotros con vos en tu reino, ¿sí? Así que desde este lugar te decimos y nos exhortamos mutuamente realmente a que esperemos a nuestro Dios. Esperemos a nuestro Dios. Oremos cada día que venga su reino. Tercera petición y última. Acordate que leímos el prefacio y las primeras 3 peticiones. Yo te decía 4 al principio, en realidad es el prefacio y 3 peticiones. Y esto termina, esta tercera petición nos dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Rogamos que Dios por su gracia nos dé la capacidad y disposición para
conocer, obedecer y someternos en todas las cosas a su voluntad, así como lo hacen los ángeles en el cielo. Es difícil imaginar que un ángel a la voz de Dios no obedezca. Es difícil imaginar que un ángel de Dios diga, bueno, dame 10 minutos que ya lo hago. Que Dios mande un ángel. Vamos a suponer que cuando Dios mandó al ángel a hablar con María, le haya dicho, bueno, anda en este tiempo determinado a hablar con María. De pronto el ángel le haya dicho, sí, ahora voy, espérame que quedé con Miguel en tomar unos mates y ya voy, dame un segundo. No creo, es imposible que eso suceda en el cielo. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando decimos que se haga su voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, estamos justamente pidiéndole a Dios que Él nos dé, ¿sí?, la capacidad y disposición para conocer, obedecer y someternos en todas las cosas a su voluntad. Es importante, y creo que esto es lo que tratamos de hacer desde este lugar, es que entendamos lo que decimos o lo que las escrituras nos dicen. Porque es fácil tener un versículo de memoria o conocer la historia que nos cuenta la Biblia de Génesis, Apocalipsis y poder decirla y repetirla una y otra vez. Es fácil. Llega un punto que lo podés hacer tranquilamente. Ahora el problema no está ahí, o mejor dicho, eso no sería meritorio de nuestra parte o no sería algo que honra a Dios. Lo que honra a Dios es que aquello que vos sabés de Él, que aquello que vos conocés de Él, te sometas, dispongas tu vida para obedecerlo. Eso honra a Dios. Hay muchos cristianos que pueden estar frustrados, angustiados, porque no conocen más de la palabra de Dios, o porque están con dudas, o porque quizás se comparan con otros cristianos que quizás tienen el mismo tiempo en el camino, un poco más, un poco menos, y de pronto parecen que tienen más conocimiento de las escrituras y demás. Pero ese no es el problema. El problema está cuando vos conoces algo de las escrituras y no lo estás haciendo. Así que es preferible conocer quizás poco, pero estar sometido para hacer la voluntad de Dios y agradarlo a Dios en eso que yo conozco y que Él me está mandando y que yo sé que eso a Él le agrada, que tener muchísimo más conocimiento y no estar haciendo absolutamente nada de lo que Dios te está pidiendo que hagas. En otras palabras, como decía o como dijo hace poco el pastor Paul Washer, hay conocimiento sin práctica, y eso en el pueblo de Dios no debe suceder. Entonces, roguemos a Dios, someternos a Él, obedecerlo y conocerlo más, ¿sí? Y responderle a Él con todo el corazón, con todo lo que somos. Como dice el Salmo 103, 20 y 21, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendigamos al Señor con todo lo que somos. Sometámonos a Él con todo lo que somos. Fin de esta cuarta temporada. Hasta acá llegamos. No queremos dejar de agradecerte por estar ahí, por esperar este último episodio. Volvemos a pedirte perdón, las disculpas del caso por no hacerlo quizás como hubiéramos querido, en tiempo y forma. De parte de Débora, de parte mía, te decimos gracias. Esperamos sigas orando por nosotros, esperamos que puedas compartir este contenido. Que nada, que podamos conocernos, que nos escribas si querés por Instagram o a nuestro mail, que nos cuentes cómo esto te ha bendecido, cómo esto pueda quizás abrirte un poco más tu panorama para conocer las escrituras, quizás esto te anima, quizás estés con el deseo de hacer lo mismo, de que aquello que conoces, plasmarlo por las redes, hacelo con libertad, porque de esto se trata la vida de la iglesia, llevar y dar a conocer a otros la voluntad de Dios. Así que, como te decía, una vez más, gracias, y obviamente en primer lugar, gracias a nuestro Dios que nos permite hacer esto, que nos sostuvo para hacer esto y que nos dio siempre esa inquietud, ese deseo de hacer esto. La verdad que hacemos con mucha pasión, lo hacemos con todo el corazón, lo hacemos agradecidos, disfrutamos a pesar de los vaivenes que sufrimos a lo largo del año. Estamos muy contentos de hacer esto, estamos muy contentos de llegar hasta tus oídos y desde ya muchísimas gracias una vez más. Terminó esta cuarta temporada y acá estamos para bendecirte, para seguir contribuyendo a la fe del pueblo de Dios, así que no dudes si tenés alguna pregunta, duda, consulta, algún comentario que hacernos, decirnos quizás cosas que podemos corregir o que debemos corregir,
gloria a Dios si es así, si lo podés hacer, si nos podés hacer llegar eso, será recibido grandemente, porque nuestro deseo es hacer esto con excelencia para la gloria de Dios. Y así que muchísimas gracias una vez más a todos los que nos siguen en Instagram, en Facebook. Cuando llegue este episodio a tus oídos, sabe que siempre fue el deseo de Dios, entendemos nosotros, que esto sea así. Así que hasta acá, una vez más, mi nombre es Brian, como ya sabés, y continuaremos, Dios mediante, más adelante con lo que es Verdad del MIC. Chao, hasta luego.